es el teatro que incendió la dictadura, digamos, donde se hizo teatro abierto y es un teatro que se recupera en el 2012, ¿no? O sea, hay algo muy interesante de un peso simbólico que no tienen otras salas comerciales, ¿no? Y de pronto está pasando esto en las terrazas del Picadero y es que tenés tipos que llenan el Coliseo el sábado y el domingo hacen terraza en el Picadero, ¿no? Es un caso muy raro. Este, bueno, vamos a hablar un poquito con la Rinaldi de ese aspecto y también de su relación con el teatro. Creo que va a ser interesante también para seguir, digamos, palpando y viviendo esto que llamamos el canon de multiplicidad, ¿no? Vieron que aparece muy clara esta cuestión. Cuando uno está metido adentro del campo artístico, trata de como de ver las cosas desde su lugar, desde los que tienen afinidad con uno, ¿no? Pero cuando te colocas en el lugar del espectador, el espectador tiene disponibilidad para la conexión con todos, ¿no? O sea, puede escuchar a Susana Rinaldi o inmediatamente después va a estar Graciela Borges hablando sobre mi vida en el cine, ¿no? Y vamos a hablar con ella también de teatro, obviamente. Luego va a estar con nosotros Anaí Yarovsky, que es esta, digamos, cantante lírica que inventó este tema de las terrazas, ¿no? Y luego va a estar con nosotros Alejandro Viola de Los Amados, o sea, son 4 mundos muy diferentes, con prácticas diferentes, concepciones diferentes, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que llamaríamos un espectador politeísta, ¿no? Un espectador, digamos, disponible, un espectador con la cabeza muy abierta, que no está buscando solamente afinidades dentro de la propia red, sino que se puede conectar con prácticas muy distintas, ¿no? Incluso con cuestiones ideológicas muy distintas, ¿no? De hecho, si uno, por ejemplo, mira el resultado de los CONEX que se publicó hoy, tenés desde un tipo como Brandoni o un tipo como Oscar Martínez, que están en la militancia digamos, del PRO, a, no sé, gente como Osmar Núñez y Alejandro Aguada, que están en la antípoda total, ¿no? Entonces creo que es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Que una escuela de espectadores no implica reunirse una vez por mes con un artista, sino justamente conectarse con esa diversidad de campo, ¿no? Nosotros también la llamamos destotalización. Y esto implica un esfuerzo en lo que llamaríamos una ética del espectador, ¿no? Es decir, poder establecer una escucha, una disponibilidad, una relación con el otro, siendo el otro siempre muy cambiante, muy diferente, ¿no? Por supuesto, uno tiene la posibilidad de decir, no, no, este tipo no me cae bien, o apago la cámara, me voy, qué sé yo, lo que uno quiera. Pero lo interesante es el gesto de disponibilidad, la actitud de disponibilidad, ¿no? Yo creo que la escuela de espectadores, más que enseñar contenidos, ¿no? Suponete cómo tenés que entender a este artista o qué deberías pensar, eso no es la intención de la escuela, sino más bien enseñar una actitud, que sería una actitud de disponibilidad, de amigabilidad, de escucha, de hospitalidad, digamos, de relación con el otro, ¿no? Lo que Levinas llama una ética de la alteridad, ¿no? Yo creo que esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Es decir, no enseñamos tanto contenidos como más bien actitudes de disponibilidad dialógica, ¿no? Fundamental esta cuestión, ¿no? Lo digo también porque cuando la gente no sabe que es una escuela de espectadores, se imagina que lo que hacemos es una especie de lavada de cerebro y de, digamos, obligación a la gente a pensar lo que pensamos nosotros, de ninguna manera, ¿eh? Es todo lo contrario. Lo que sí le pedimos es que se disponga al diálogo, se disponga a la hospitalidad, a la disponibilidad, a la apertura, ¿no? Esto que llamamos una pedagogía de la escucha y una pedagogía del diálogo, ¿no? Es una utopía, ¿eh? Eh, digamos, pero me parece que es uno de los núcleos a los que apunta las escuelas de espectadores, ¿eh? Bueno, por otro lado,
Me decía recién Natacha, ¿qué decía tu mensaje, Natacha? Perdón, Que nos había quedado pendiente, no habíamos terminado de discutir el problema de la transteatralización o la transteatralidad y sí, espectadores, ¿no? claro, Habíamos empezado a trabajar teatralidad, teatro, transteatralidad o sí, transteatralización, pero nos faltaba desplegar esa problemática en el campo de la expectación. exacto. Bueno, ustedes vieron que eso está tratado en dos fichas que ustedes tienen, ¿no? Hay una, es una ficha más general que son 30 puntos de una suerte de síntesis de ideas de lo que podríamos llamar un giro epistemológico sobre los espectadores, ¿no? Y hay otra que tiene que ver, creo que es algo así como redefiniendo los conceptos de actuación y de expectación, eh, donde se va a trabajar una idea de la expectación que es mucho más amplia que la expectación específicamente teatral, ¿no? Lo que estamos sosteniendo es que ya hay una expectación en la teatralidad social, ritual, eh, mercantil, ¿no? Es decir, esa función que podemos llamar de la observación del otro en el intercambio de la teatralidad ya implica una expectación, ¿eh? Pero luego también hay una expectación del teatro y hay una expectación en la transteatralización, ¿no? Fíjense que esto hace que el concepto de expectación sea un concepto trasladable, pero también un concepto tremendamente poroso, tremendamente liminal, porque no solamente se actúa con la teatralidad social y la teatralidad mercantil y la teatralidad ritual, sino también se expecta con todos esos campos de teatralidad y especialmente con el fenómeno de la transteatralización, ¿no? Nosotros hoy estamos viviendo la transteatralización de una manera muy fuerte, ¿no? Y de hecho, una de las razones, tal vez, de la crisis del realismo en la escena es que justamente la transteatralización eh, genera una ilusión de realidad, ¿no? El otro día, otra noticia que se dio a conocer, ¿vieron? ¿Se acuerdan que hablamos de la de Formosa, de estas mujeres que estaban en el monte de Formosa y después se supo que era una producción televisiva, una cosa de locos realmente, porque es una edición teatral, digamos, transteatralizada, pero no para que se genere la ilusión de estar viendo televisión, sino para que se genere la ilusión de estar viendo la realidad. Sería el realismo al máximo, ¿no? Digamos, usar las herramientas teatrales, pero para que no se note que se las está usando, ¿no? Y entonces el otro día apareció otra noticia nueva, por supuesto son miles, pero además prácticamente toda la realidad está montada de esta manera. Pero lo que es interesante es cuando se conoce, ¿no? Porque de pronto algo a lo que uno le había atribuido, ahí está Cristian, ¿cómo estás? Este, digamos, cuando uno le había atribuido, digamos, no solamente dimensión de noticia, sino dimensión de acontecimiento, aparecen todas las informaciones sobre los mecanismos de producción transteatral, ¿no? Me refiero a una noticia sobre Santa Cruz, que los padres tenían que buscar la peor escuela, la más destruida, pararse delante y que viniera la mayor cantidad de padres. Una cosa, digamos, verdaderamente una producción de una suerte de film con una locación, con una estructura, ¿cómo se dice?, guionada, ¿no? Para dar cuenta de algo que supuestamente era un acontecimiento real, ¿no? Es decir, algo muy interesante es entonces que ahí también habría lo que nosotros llamaríamos una actividad de expectación, ¿eh? Tenemos que pensar entonces en que somos espectadores dentro de un gran hermano, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, de una gigantesca red de mirada dentro de la cual participa de forma totalmente entretejida, muy compleja, participa también digamos, el teatro, ¿no? Lo que llamaríamos teatro, que la diferencia sería la poiesis, ¿no? La idea de la construcción poética, digamos, la expectación poética, ¿no? Es decir, el teatro tiene una diferencia, pero esa diferencia se vuelve cada vez más liminal con los mecanismos
de la transteatralización, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante que es el de los pastores brasileños, ¿no? Creo que lo hemos hablado en algún momento. Si ustedes miran, por ejemplo, el programa, ¿cómo se llama? El de la Iglesia Universal, ¿no? Por ejemplo, hacen exorcismos en tiempo televisivo, ¿no? Y lo que uno observa en realidad es que son construcciones escénicas, son construcciones poéticas, pero no están hechas para producir mundo paralelo al mundo, sino para generar la convicción de que eso está aconteciendo. Esa sería la gran diferencia entre la poiesis del arte y la poiesis, digamos, de la transteatralización, ¿no? Digamos, la poiesis en el plano artístico está despragmatizada y repragmatizada, ¿no? En cambio, la construcción de la poiesis en la transteatralización tiene una operatividad pragmática, ¿no? Dentro de la vida cotidiana. Es decir, le pido a un papá que actúe digamos, con un determinado guión, con una determinada escenografía, que actúe una situación que supuestamente sería real, digamos, que no estaría siendo actuada, sino tendría una dimensión de tipo fenomenológica, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante ahí sobre la necesidad de pensar la expectación dentro de un gran hermano. Yo no sé si vieron alguna vez un exorcismo ¿cómo se llama? La Iglesia Universal, pero tienen que ver, porque realmente es muy potente. Es decir, es teatro medieval, pero ofrecido y consumido como si no fuera teatro, como si estuviéramos viendo verdaderamente una ceremonia de exorcismo, ¿no? Es decir, no es una actriz que está actuando, que está poseída por el diablo, sino que tiene que generar la ilusión de que es una mujer que está poseída por el diablo, ¿no? Y no que se está actuando, que la están liberando de esa posesión, sino que tiene que generar la ilusión de que la están liberando efectivamente de esa posesión, ¿no? Es decir, acá entra esta tremenda reflexión sobre la idea de simulacro, ¿no? ¿Se acuerdan que habló mucho de esto, por ejemplo, Baudrillard, ¿no? Baudrillard en un libro famoso es La Guerra del Golfo nunca aconteció, denuncia a la CNN como productora de transteatralización, ¿no? Dentro de este fenómeno entraría la fake news, lo que se llaman las fake news, ¿no? Que realmente están a la orden del día. Ustedes vieron la cantidad de cosas que circula bajo el nombre de lo que ahora se llama infodemia, ¿no? O pandemia informativa, que es esta idea de te venden cualquier verdura, después sale una desmentida chiquitita así, o directamente no sale la desmentida, y mucha gente sigue creyendo que eso aconteció, ¿no? Entonces, nosotros como teatrólogos no podemos pensar al espectador fuera de este sistema complejo, porque el espectador tiene enormes competencias en el plano de la teatralidad social, en el plano del teatro, digamos, la teatralidad poética, y en el plano de la transteatralización. Es muy, muy complejo esto que estamos diciendo, pero, por ejemplo, nos permite pensar por qué está en crisis el realismo, ¿no? En el sentido de que el teatro justamente ya no confía en el realismo, porque el realismo sería la expresión quintesencial de la transteatralización, ¿no? Entonces, un tipo como Barthes te dice justamente que, digamos, necesitamos mostrar el artificio, mostrar la convención con la que se está construyendo la transteatralización, ¿no? Y por lo tanto el teatro se aparta del realismo porque se muestra autorreflexivo, metadiscursivo, trabaja con la convención consciente, o sea, trabaja con lo que nosotros llamaríamos el teatralismo, ¿no? Es muy interesante esta cuestión, ¿no?
Es decir, tal vez hoy el realismo por excelencia sea la transteatralización. Fíjense que estamos diciendo algo muy distinto a lo que decía Guy Debord en su famoso libro La sociedad del espectáculo, ¿no? Porque lo que dice Debord es justamente que todo está espectacularizado, todo está devenido en simulacro. La transteatralización incluiría fenómenos que no pertenecen a esa dimensión de simulacro en la recepción, sino sí en la producción, pero no en la recepción. Es decir, yo veo un exorcismo producido como simulacro, pero lo recibo como acontecimiento real de exorcismo, ¿no? Esto, bueno, como verán, demuestra que necesitamos de la filosofía del teatro porque realmente digamos, la teatralidad no solo es constitutiva de lo real, sino que también las prácticas teatrales poéticas nos obligan a pensar relaciones de diferencia y de conexión con la familia de las teatralidades y el devenido de la transteatralización. Yo sé que parece ¿cómo se dice? Una especie de rompecabezas esto, o de, ¿cómo se dice? De trabalenguas, ¿no? ¿Qué decías, Natacha, perdón? Sí, de trabalenguas. No, lo que yo quería comentar era, a raíz de esto que vos estás diciendo, digamos, el pensamiento sobre la transteatralización desde el lugar del espectador, da argumentos o permite renovar también argumentos que existen desde que existe el teatro en contra del teatro, ¿no? Digo, los argumentos antiteatrales, como esta instalación de la mentira a través del teatro. Claro, cuando ahí lo que hay es un problema epistemológico enorme porque no se está considerando la poiesis. Con el teatro no se miente, con el teatro se construye poiesis. Con los procedimientos teatrales utilizados en el marco de la transteatralización, en el campo del espectador, se construye mejor la mentira. Claro, eso, más refinadamente, ¿no? De forma más compleja. Exacto. Ahora, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, y más allá de los ejemplos que estamos dando, que serían ejemplos de engaño, ¿no? Sea el de una fake news política o de una fake news social o una fake news religiosa, no sé cómo la quieran llamar, es importante señalar que tanto la teatralidad como la transteatralización pueden tener usos absolutamente legítimos, y realmente muy, muy provechosos, ¿no? Es decir, la teatralidad no es sinónimo de engaño o de mentira o de manipulación, sino que la teatralidad también está al servicio de la comunicación más auténtica, de la posibilidad de construcción de la relación social. Es decir, el fundamento de una sociabilidad positiva está en la teatralidad también, ¿no? Y a veces, por ejemplo, la transteatralización tiene episodios realmente muy, muy conmovedores en un sentido, por lo menos para mí, muy positivo, ¿no? El ejemplo de esta nena, no sé si... A ver, yo leo los diarios buscando casos de teatralidad, transteatralización y todo esto. Fíjense, sale una noticia de una nena en Zapala que escucha la canción del grupo, creo que se llama Canticuénticos, una canción que se llama Hay Secretos, no sé si la conocen, es una canción para niños, ¿no? Y digamos, y de alguna manera esa canción le desarma la forma de organizarse con las hermanas, y la invita, por el malestar que ella expresa al escuchar la canción, la invita a justamente confesarle a las hermanas de un abuso con un delegado vecinal que después, bueno, en este momento está en juicio y luego aparecieron otras denuncias, ¿no? Entonces, quiero decir, fíjense, esta chica escuchando con sus hermanas la canción Hay Secretos, digamos, la poiesis produce una suerte de fenómeno de desorganización de esto que llamaríamos la transteatralización, porque lo que le pide, según
según la declaración de la jueza, lo que le pide el abusador a esta nena es que no puede hablar. Si habla, entonces la piba está sobreactuando, digamos, está generando una transteatralización, está actuando, digamos, para poder ocultar la situación, digamos, por orden del abusador, ¿no? La canción opera como una suerte de mediación desorganizadora de esa transteatralización y la invita a contarle a las chicas, a la hermana mayor, qué es lo que había sucedido. Entonces, no, insisto, no tenemos que pensar ni la teatralidad ni la transteatralización como prácticas negativas, sino que también las tenemos que pensar como usos. Así como hablamos de usos del discurso, vieron en análisis del discurso, se dice que hay usos del discurso, ¿no? Yo puedo usar el discurso de la abogacía para una defensa legítima o para una defensa ilegítima, ¿no es cierto? Y uso el mismo discurso de la abogacía. Entonces, es importante que nosotros distingamos esto, ¿no? Porque, como decía Natacha recién, automáticamente se piensa la idea de teatralidad como engaño, manipulación, mentira, digamos, falsedad, ¿no? Y no es así. Nosotros estamos condenados a la teatralidad y libremente o por coerción optamos por usos, digamos, legítimos o ilegítimos de la teatralidad y de la transteatralización, ¿no? De hecho, hay muchas poéticas, poéticas políticas, ¿no? Como Boal principalmente, y los que continúan en esa línea, en donde elaboran, digamos, sus obras a partir de un principio liminal finito, entre el teatro y la transteatralización, a veces para volver, a veces no, ¿no? Queda como una incógnita cataléptica en los espectadores que podrá desentrañar o no, depende de sus competencias, depende de sus conocimientos, si aquello que ha presenciado es una escena de la vida o es una composición poética, ¿no? Pero la función de eso no tiene nada que ver con la mentira ni con la manipulación, ni va por esos canales. Digo, el teatro también lo usa. No hay, el medio no sería positivo o negativo, sino tendría que ver con su uso. Exacto, exactamente. No sé, pensemos, por ejemplo, en un caso político, militar, como es el de San Martín, por ejemplo, ¿no? Cívico, político, militar, ideológico, ¿no? En relación, por ejemplo, a las luchas de la independencia. Yo creo que es uno de los pocos ídolos nacionales intachables, ¿no? Digamos, digo esto para identificarlo con un campo de valores positivos, ¿no? Digamos, más allá de otros ídolos que son discutidos y que para algunos son positivos y para otros no. Digo, busquemos un consenso, digamos, dentro de una cartografía de valores. Creo que uno de los poquitos que la cultura argentina tiene sería San Martín, ¿no? Y bueno, San Martín tiene teatralidad, por supuesto, y la usa al servicio de una causa que nosotros estaríamos dispuestos a decir que es muy positiva en términos políticos, que es, por ejemplo, la independencia de América, ¿no? ¿Tiene transteatralización San Martín? Obviamente, digamos, por ejemplo, muchos elementos de lo que llamamos la teatralidad militar o de la teatralidad cívica implican los ingredientes de transteatralización. Y por eso de pronto tenemos la famosa, yo no sé si la conocen, pero esto es muy lindo recordarlo, tenemos el famoso decreto que firma San Martín cuando llega a Lima, donde declara que, digamos, no hay que arrogar a los actores y a las actrices un pensamiento negativo, ¿no? Que los términos que utiliza son justamente el de basta con el pensamiento teatral que persigue a los artistas, digamos. San Martín firma un decreto donde dice que la práctica teatral no arroga infamia a quien la
la lleva adelante, ¿no? Es decir, hay algo muy interesante en ese texto, porque de alguna manera, si pudiéramos entrevistarlo a San Martín, cosa que no vamos a poder, salvo, no sé, en el más allá, lo interesante sería preguntarle qué le pasaba justamente con los actores, ¿no? Déjame que consulte con la iglesia evangélica, a lo mejor para la que viene. Hacemos una invocación. Hacemos una invocación. Bueno, pero digo, yo estoy convencido que San Martín me diría, nosotros aprendemos mucho de los actores, aprendemos muchísimo de los actores. Y hoy una persona más o menos sensata diría, mira, yo aprendo mucho para organizar mi teatralidad social, aprendo mucho de la televisión, aprendo mucho del cine, aprendo mucho de la web, digamos, porque estoy viendo actuación todo el tiempo, ¿no? Creo, bueno, esto lo decimos porque no podemos seguir pensando al espectador teatral como lo piensa la semiótica más tradicionalista, ¿no? El famoso artículo de Marco de Marinis, ¿se acuerdan? En su libro, yo lo tengo por acá, es el libro... Comprender el Teatro 2. Claro, En busca del actor y del espectador, ¿no? Donde va a proponer las 4 o 3 grandes formas de comportamiento del espectador con el espectáculo. La verdad, cuando uno lo lee es de jardín de infantes, si piensa en todo este fenómeno de la liminalidad con la expectación social, mercantil, política, etcétera, y la trans teatralidad o trans expectación. Bueno, este tema es muy interesante porque además nos pone en un límite epistemológico, ¿no? Ustedes me podrían preguntar claramente y estarían en todo su derecho de ¿y cuál es el límite claro? O sea, ¿dónde empieza la transteatralización? ¿Dónde empieza la teatralidad poética? Y nosotros tenemos que contestar, no hay límite claro. Eso forma parte de nuestra epistemología. Por eso nos gustan tanto las teorías como la antropología, que nos va a decir, aceptemos que el teatro no inventó la teatralidad, que hay una preexpresividad, que cuando se actúa no solo teatralmente, sino también socialmente, mercantilmente, etc. ¿No? Es decir, una mirada mucho más compleja, mucho más inteligente que la de la semiótica, en el sentido de acá hay un emisor, acá hay un receptor. Eso es muy, realmente hoy nos resulta, digamos, no nos sirve para nada para pensar un espectador complejo. El libro de Marinis está mayormente en Google Books. Les puse ahí ¿cómo se llama? El link, sí, para que sepan. Sí, yo lo tengo por acá. Y si no, es este que está acá. Esperen que se los comparto para que vean la tapa, de la tapa naranja. Ah, ese. Ahí va a compartir la pantalla. Acá hay 4 trabajos que fueron considerados en su momento de super vanguardia. Son trabajos de los 90, fundamentalmente de los 90, y realmente hoy nos resultan muy pobres, entre otras cosas, porque lo que hemos conquistado es lo que Marco de Marinis dice que no se puede hacer, que es trabajar con el espectador real, ¿no? Es muy interesante eso. Él desestima la posibilidad de acceder al espectador real, ¿no? Y lo que dice es, bueno, lo que nos queda es modelo teórico, proponer modelos teóricos. Y nosotros decimos, mira, está bueno los modelos teóricos, pero sería lindo que sirvan para poder pensar también lo que pasa, ¿no? ¿Se acuerdan la famosa discusión epistemológica entre la teoría como una dimensión puramente abstracta, consistente en la abstracción, y la teoría como una herramienta para poder pensar los fenómenos de acontecimiento, ¿no? Sí, y la otra, digamos, la otra diferencia que siempre marcamos y que está bueno volver a charlarla todo el tiempo, no sé si vieron, Alternativa Teatral ahora está dando un montón de herramientas, está en un proyecto con Flaxo, y está dando ahora un seminario de algo así como Conoce a tus públicos.
como para que los artistas puedan interiorizarse y conocer a sus propios públicos, pero con el objetivo, digo, con un objetivo comercial, con un objetivo de agrandar el público, no conocerlo en sus múltiples dimensiones, como nosotros estamos planteando, sino fundamentalmente conocerlo como un señor que se sienta en la butaca y te paga la entrada, ¿no? Y el objetivo de agrandar esa gente que te compra la entrada y te ocupa la butaca. Ese es el gran problema con los estudios sociológicos, claro. ¿no? Y fundamentalmente estudios de producción, de gestión, de mercado, digamos. Y en realidad es gente que habla de cómo relacionarse con el público por el agenciamiento fundamentalmente comercial, pero que no trabaja directamente con el público. Eso es lo más interesante. Es decir, lo que nosotros le cuestionamos es, che, pero no es cuestión de hacer encuestas solamente, sino de trabajar sistemáticamente y sobre todo de ver qué pasa con la gente cuando trabajas sobre problemáticas de expectación, ¿no? Por eso insistimos tanto en esto de démonos tiempo para observar qué hace la gente, ¿no? Cómo se comporta, qué actitudes tiene, digamos, darse un margen fenomenológico para comprender un poquitito más al espectador real, ¿eh? Y después, por supuesto, toda herramienta, ya venga de la sociología, de la semiótica, de la filosofía, nos va a ser muy útil. Pero a nosotros no nos interesa plantear esto como un estudio de mercado, sino volvemos a un tema que yo creo que es fundamental, que insistimos, y es el tema existencial. El vínculo con el teatro es un vínculo existencial, no es un vínculo de mercado. Digamos, hay una cuestión característica del teatro, su dimensión, llamémosla artesanal, que no llega a tener salvo en muy poquitas excepciones, no llega a tener una dimensión industrial, como la tiene el cine, como la tiene la música, como sí la tiene la televisión, digamos que hace que el tipo de relación con los espectadores pase por otro lugar, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos la vez pasada? Cuando apareció Claudio Tolcachir mostrando a sus hijos, ¿no? Casi digo a los nietos, pero no. No, falta. Todavía no. Digo, es muy interesante eso, ¿no? Porque de pronto vos decís, pero tenés dos posibilidades. Una posibilidad sería, qué gente boluda, ¿no? Esa sería una posibilidad. Qué boludos que son porque se están enganchando con cosas que no tienen que ver con la dimensión del acontecimiento teatral. O la otra posibilidad es decir, no, lo que tienen es un vínculo afectivo con el acontecimiento teatral, un vínculo existencial, por el cual lo adoran a un tipo porque han ido a ver espectáculos ahí va Marina, ya voy. Han ido a ver espectáculos de él que les han cambiado la vida y les han resignificado un montón de cosas en un tipo de escala humana diferente a la escala característica de la producción industrial. Y entonces verlo feliz con sus hijos le produce una satisfacción que no te puedo creer. Y al mismo tiempo, de pronto agarra y Tolcachir dice, estamos pasando un mal momento, y le hacen una donación de guita para poder ayudarlo. Es decir, hay algo que no tiene que ver con la tontería farandulera que sí puede estar funcionando, por ejemplo, en planos de mercado mucho más exitistas, digamos, ¿no? Bueno, esto de la gestión surgió con muchísima claridad con Spregelburg y Bizarra. Apenas Rafael dijo, bueno, no tenemos más financiamiento, finalmente Bizarra no va a salir, inmediatamente salieron en el chat a decir, hagamos algo para que salga. Claro, eso. Ahí. Y yo, por ejemplo, me acuerdo un mensaje de una espectadora que muy misterioso, digamos, porque dice, yo fui a ver Bizarra las 10 semanas al Centro Cultural Ricardo Rojas, me cambió la vida. Vos decís, ¿por qué te cambió la vida? ¿Qué es lo que te pasó ahí? Se convirtió en velita. Claro, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que sentiste, digamos? ¿Por qué esa razón? Y desde ahí no dejo de ver todo lo que hace Rafael Spregelburg, lo admiro, lo quiero. Vos decís, ahí hay un vínculo que no es meramente
de cazador de autógrafos, digamos, sino de alguien que ve conectado su existencia con algo que el otro le está ofreciendo y que constituye un campo por lo menos, digamos, de cierta plenitud o cierta felicidad para el espectador, ¿no? Ahora, esto no creo que sea, estoy feliz porque conseguí el merchandising o porque tengo el autógrafo de Spregelburg, o porque me compré la camiseta con la firma de Spregelburg. Me parece que no va por ese lado, ¿no? Va por un vínculo mucho más sutil de un tipo de público que construye un vínculo existencial con un tipo de acontecimiento que va más a escala humana, está menos intermediado por la idea de mercado, la idea de tecnologización, la idea de las grandes audiencias, ¿no? Marina, vos querías decir algo. Ah, perdón. Perdón, que está Marina levantando la mano. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, por fin estoy mejor conectada, se escucha bien, ¿no? Buenísimo, estás un poquito oscura, nada más. Sí, la luz no llegó hasta acá, esa tecnología, voy todavía con el farol a gas, pero estoy acá. Me había quedado pensando en eso, respecto al vínculo existencial con el artista, y entonces me preguntaba cómo era el límite, o no el límite difuso, respecto de cómo porta el artista esa cualidad y cómo lo porta para el teatro, porque también me hace pensar en la estrella, ¿no? En el actor estrella, y en cómo sabemos las cosas del actor estrella, y también en las otras estrellas, porque cuando estabas hablando de la importancia que tiene para nosotros en nuestras vidas, me acordaba de Maradona. Y cuando Maradona murió, yo no siento que estuviera mi vínculo mediado por el mercado. O sea, lo siento muy parte de mi vida, de mi familia. Tuve que hacer un duelo, tuve que ir, hice un cartel y me dirigí me convoqué con otros. Y entonces, sí, él es realmente masivo, a diferencia del teatro. Y sin embargo, el vínculo lo siento que tiene también algo de afectividad personal. No sé si estoy diciendo cosas por ahí. Eso era. No, mira, me parece que traes por lo menos dos cuestiones que son muy, muy interesantes, ¿no? La primera tiene que ver con la posibilidad de relacionarse al mismo tiempo con una figura que despierta una relación de tipo, digamos, mercantil o farandulera o espectacular, ¿no? Industrial, digamos, pero al mismo tiempo un tipo de relación existencial diversa a eso, que digamos, no, hay una dimensión del personaje que no pasa exactamente por lo que también es, que es una figura mediática, masiva, incluso con comportamientos públicos cuestionables, ¿no? Que hay mucha gente, por ejemplo, cuando nosotros le dedicamos las jornadas de investigación, ¿te acordás, Natacha, a Maradona a fin de año pasado? Una investigadora se bajó, dijo, no, de ninguna manera yo voy a intervenir en unas jornadas que sean homenaje, ¿no? Es decir, puede aparecer, digamos, hasta un tremendo rechazo por esa dimensión mediática espectacular. Ahora, el otro tema que estás trayendo es el de la relación entre teatro y fútbol, que se parecen mucho. Yo acabo de publicar, si quieren se los mando, un artículo sobre ese tema. A mí es un tema que me interesa enormemente. El teatro, ustedes saben, tiene muchos rasgos de semejanza con el acontecimiento del fútbol, ¿no? Por ejemplo, un elemento muy importante es el convivio, ¿no? Fíjense que un partido se puede transmitir por televisión, opcionalmente se puede hacer, pero si no hay convivio, digamos, si no está la base convivial en cancha, en territorio, digamos, no se puede transmitir. Digamos, yo no puedo pensar un partido de fútbol virtual, pero sí puedo pensar en una transmisión que va, a ver, la convivialidad de los jugadores con los técnicos, ponerle que no pueda entrar la hinchada, pero va a haber
aunque sea una pequeña hinchada observando el partido, generando, digamos, el orden de acontecimientos, ¿no? El pequeño grupo de periodistas que pueden asistir, digamos, los administrativos, ¿no? Es decir, hay alguien, no solamente están los 22 jugadores, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, con el teatro pasa lo mismo. Hay algo sumamente interesante, y esto lo traigo por el tema del tecnovivio, ¿no? Una cosa es transmitir un acontecimiento convivial que incluya a los espectadores dentro del acontecimiento convivial, y otra cosa es transmitir desde un determinado territorio a los actores que se relacionan con espectadores tecnoviviales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo estoy transmitiendo actuación sin la parte fundamental del convivio teatral, que es el público, la zona de afectación, en realidad no estoy transmitiendo teatro, estaría transmitiendo actuación, pero no estaría transmitiendo acontecimiento teatral. Digamos, para que podamos hablar de teatro transmitido, tendríamos que estar transmitiendo un acontecimiento donde el público está también presente, digamos, donde el público produce afectación. Entonces, para terminar, porque si no es muy largo, pero creo que es muy interesante, el fútbol sería una forma de teatro liminal, con muchas de las características del teatro. Hay producción de poiesis, sobre todo en la hinchada, hay convivio, hay expectación. Por ejemplo, no es lo mismo si vos ves el partido por la tele o si vos estás en convivio con Messi y encima afectado por la hinchada enloquecida porque Messi está en territorio, en el mismo territorio en el que vos estás, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia puso en evidencia esto que estás diciendo, Jorge, la absoluta necesidad de la hinchada en su dimensión poética, claro, porque vieron que se buscaron un montón de estrategias para suplir esa ausencia, desde poner cartoncitos simulando que eran personas, hasta mandar audios de hinchadas de otros partidos. Pero no, ese lugar vacío se puso, vos decís, bueno, pero no se puede jugar partido igual. Sí, evidentemente se puede jugar igual, pero no es lo mismo. Claro, digamos, hay algo de la proeza en territorio del jugador que no la podés reemplazar. La proeza en territorio se tiene que producir, digamos, de la misma manera que se produce la proeza poética en territorio del actor en el acontecimiento, ¿no? Digamos, si hay algo que tienen en común, por ejemplo, es la dimensión de juego, ¿no? Reglamento. Hay reglamento de fútbol, hay reglamento de poiesis, ¿no? Estos paralelos son muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque en los dos casos, tanto el fútbol, Maradona, como el convivio teatral, el acontecimiento teatral, te llevan a una escala territorial que es la más fascinante tanto del fútbol como del teatro. A ver, yo no conozco a nadie que me diga, qué maravilla, yo fui a ver a la cancha a Messi y como Messi estaba indispuesto lo reemplazaron por un holograma, qué fascinante ver un holograma. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Hay una dimensión que en el deporte sería absolutamente, digamos, irreductible, ¿no? Nadie reemplazaría a Messi por un holograma, ¿no? Sin embargo, si uno va a ver poiesis, no sé, ponele, estoy viendo en Nueva York un tranvía llamado Deseo con Dustin Hoffman, se enfermó Dustin Hoffman y lo reemplazan por un holograma, yo diría, mirá qué interesante tecnológicamente, pero yo quiero ver la proeza territorial de Dustin Hoffman. Hay algo de proeza territorial en el teatro. El fútbol y el teatro te conectan con la cancha y el territorio, y eso habla de un tipo de experiencia que no es la de la transmisión tecnológica. ¿Se entiende la cuestión? Por eso, Marina, me parece muy interesante la conexión que traes, porque hay algo de la felicidad
de Maradona, que es en términos territoriales, no es por la guita que ganó, ni por si salió de la droga, sino por la proeza territorial en la cancha, digamos, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, la famosa jugada con los ingleses, es una proeza territorial, como puede ser una proeza territorial, no sé, la actuación de una obra de, no sé, de Luis Machín y el equipo de, ¿cómo se llama? El pecado que no se puede nombrar, de Bartiz, en el Festival de Aviñón, ¿no? Jugando en la Liga Internacional, pero proeza territorial, digamos, ¿no? Me parece que cuando uno acerca los dos sistemas, el del fútbol y el del teatro, empiezan a revelarse mutuamente, ¿no? Digamos, el teatro es poético, perdón, el fútbol es poiesis en muchos aspectos, y al mismo tiempo el teatro tiene rasgos de juego territorial, corporal, que comparte con el fútbol, ¿no? Si a alguien le interesa este tema, les mando el artículo. Se hizo un congreso en España el año pasado, o el otro año, no me acuerdo, y salió un libraco con un montón de trabajos sobre esta cuestión, ¿no? Y ahora estamos organizando con el Instituto Nacional del Teatro, justamente, y Bernardo Capa, un ciclo donde vamos a juntar a teatreros con futboleros. Creo que va a ser muy revelador. Pero yo me quedaría con esto de la proeza territorial. No es lo mismo que la proeza digital o la proeza, digamos, ¿cómo se llama? ¿Qué es, Gustavo, lo que subiste? El artículo sobre el fútbol en la praxis teatral. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Creo que es ese. No sé, vos si querés después chequealo. Dale, después me fijo, y si no les mando el libro, pues me mandaron el PDF, como no anda bien el correo y todo eso, les mando el libro, ahí hay un montón de material, no solamente sobre teatro y fútbol, sino también teatro y otros deportes. Es bien interesante. Bueno, creo que Cintia había levantado la mano, ¿puede ser? ¿Quería decir algo? Sí, acá estoy, perdón, justo mi hijo Dale. que se va a hacer no sé qué. Tranquila. No, que con esto del vínculo afectivo entre los artistas y el público, la semana pasada fue como muy interesante lo que pasó con las hermanas Marul, ¿no? Sí. Y con esto, todo lo que contaron y cómo la gente les empezó a aportar cosas, y ellas también diciendo que extrañaban la escuela de espectadores, ¿no? Fue como, vos nombrabas el caso de Tolcachir la semana anterior, y la semana pasada me pasó con ellas, ¿no? Y la gente ya recomendando esto y trayendo también algo de Corrientes. Digo, fue como muy interesante ese momento, desde este lugar del vínculo afectivo, ¿no? Tal cual. A mí, yo vuelvo a la fundación de la filosofía del teatro cuando Tato Pavlovsky dice, para mí el teatro es mi existencia. Él no me dice, el teatro es lenguaje, el teatro es comunicación, el teatro es una forma de sobrevivencia, o el teatro es ¿cómo se dice? Un vínculo artístico, sino lo que dice es que hay algo que pasa por lo estrictamente existencial, ¿no? Y esto pasa con el fútbol también, ¿no? Yo tampoco soy un fanático. Mi hijo, por ejemplo, es un fanático así, ¿cómo se llama? Peligroso, ¿no? Porque puede caer en una depresión o en una euforia tremenda, o hacer unas cosas ridículas de cábalas que yo me quedo helado y digo, bueno, este tipo está enloqueciendo, ¿no? Si quieren les cuento una en un minuto para que me entiendan a qué me refiero, ¿no? Pero, digamos, hay algo de felicidad existencial, que tiene que ver con haber estado en un partido, haber visto a un tipo jugar, haber estado con la hinchada,
que de pronto te da una energía, te da una alegría, te da un bienestar, te da un equilibrio emocional y espiritual para enfrentar el laburo de la semana, por ejemplo, ¿no? Gente que te dice, mirá, estuve, suponete, el domingo en la cancha y esta semana para mí es un paraíso, porque nos fue muy bien y lo vi jugar a tal y no sabés lo que fue ese partido. Vos decís, hay una memoria existencial muy vinculada con una felicidad que no pasa por las palabras, ¿no? Que pasa por una zona existencial colmada, pero de la que no podés hablar demasiado, ¿no? Entonces creo que hay que enfocar en ese lugar. Esto no lo entiende la gente, ¿eh? No lo entiende la gente. Se piensa que todo es vínculo sociológico de convocatoria, un claro mensaje, una buena comunicación, un gancho, el merchandising, que es lo que te enseña Alternativo, fundamentalmente, ¿no? A copiar datos, a convocar, a tener gancho ¿cómo se llama? En el mensaje publicitario, sociología pura, digamos. Pero yo personalmente creo que cuando hablas con los espectadores más comprometidos con la proeza territorial del teatro, no están mirando en eso, ¿no? Porque de pronto el logo es una mierda, el afiche no dice nada, pero hay una recomendación apasionada de un espectador y el tipo viaja a la Paternal, a un teatro donde entran 10 personas porque le dijeron que eso, lo que pasa ahí es descomunal. Entonces no pasa por la comunicación masiva. Por supuesto, lo otro ayuda, eso es indudable, pero no es el centro del acontecimiento, ¿no? Por eso volvamos a la sabiduría de Pavlovsky, que es el modelo. Todo el mundo me dice, vos te basaste en Alain Badiou. No, nosotros ni conocíamos a Alain Badiou en esa época, porque vieron que Badiou después va a hablar de el teatro piensa, ¿no? Él va a proponer esa idea, y no, nosotros partimos de un artista investigador de Buenos Aires, que es Tato Pavlovsky, ¿eh? Digamos, esto él lo dice clarito, clarito desde mucho antes, pero no sé por qué razón recién le empezamos a dar pelota en los años 90, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran agregar en relación a esto? ¿Quedó más o menos claro este tema de por qué tenemos que hablar de una expectación trans teatralizada? A mí me gustaría agregar una cosita más, y es que cuando hablemos de teatro, no vamos a poder hablar solamente, en este caso, cuando hablamos de transteatralización, ¿no? Solamente de los saberes vinculados con, por ejemplo, con la actuación teatral, sino también son los saberes relacionados con la actuación en el cine, en la televisión, en la radio, ¿no? Es decir, que usamos la palabra teatro por una cuestión de origen, ¿no? Como usamos la palabra teatralidad. Pero también podríamos hablar, por ejemplo, en un sentido más amplio, de una suerte de, no sé, si alguien lo quiere decir, por ejemplo, en vez de hablar de teatralidad, podríamos hablar de espectacularidad. A mí no me gusta mucho la palabra, por lo que implica la idea de espectaculum, ¿no? Pero sí podríamos hablar de una espectacularidad, de un espectáculo poético y de una espectacularización o trans-espectacularización, ¿no? Yo prefiero hablar de teatralidad, teatro y transteatralización porque no solamente nos reenvía a un campo de origen en las prácticas artísticas, sino también nos conecta digamos, con un término que podemos pensar de una forma ampliada, ¿no? Vieron que nosotros no usamos la palabra teatro en el sentido moderno. La usamos en un sentido claramente ampliado, ¿no? Decimos teatro es un acontecimiento donde hay expectación de poiesis corporal en convivio. Esa no es la definición de Hegel, ¿no? Ni es la definición ¿cómo se llama?, de Kaiser o de Steiger, digamos, los grandes teóricos modernos, ¿no? Sino que proponemos una precuela teórica para poder para usar las palabras de otra manera.
¿eh? Por eso cuando alguien te dice, no, pero eso no sería teatro. ¿Cómo? ¿El fútbol sería teatro? No, 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 para. Teatro lo estamos usando en un sentido mucho más amplio que el concepto de teatro moderno, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra cuestión en relación a esto? La porosidad, el entretejido, la liminalidad, son nociones muy, muy útiles, ¿no? Puede ser que ahora hay, no sé si es algo nuevo, pero empecé a ver, si no es nuevo, hay muchos documentales, ¿no?, sobre el proceso, ¿no?, de producción y cómo se realiza la teatralidad. No sé, pensaba en el documental Dolte, o no sé, hay uno del cuchillo, ahora no me acuerdo, el de Webby, pero se llama sí. La herida y el cuchillo, también lo que hacen las hermanas Malul, como empezamos a ver cómo es ese proceso de producción. Yo es algo que por ahí antes no había visto tanto, y me parece que en esta época se dio como un auge de eso. No sé, me parece interesante. Sí, en realidad yo no sé exactamente en la historia del video o del documental cómo es esta cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, conozco algunos documentales que sin estar vinculados directamente a lo teatral, hablan justamente de los procesos de construcción del documental, ¿no? Una especie de documental autorreflexivo, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que esa función, que tal vez sea una función antiquísima, porque ya la encontramos en Aristófanes, por ejemplo, ¿no? Lo que llamaríamos el teatralismo o la autorreflexividad, ¿no? Vieron que, por ejemplo, Aristófanes está todo el tiempo hablando del mecanismo de producción teatral, la situación teatral, la enunciación teatral, ¿no? La comedia griega antigua tiene un procedimiento que es la parábasis, ¿no? Que es claramente, digamos, metateatral, ¿no? Digamos, los personajes abandonan la construcción ficcional, los actores, hablan a público y hablan sobre la situación teatral, ¿no? Incluso le dicen, aplaudan mucho, así los jurados se impresionan, ¿cómo puede ser que el año pasado no ganó las nubes, ¿no? Y estamos viendo las avispas, ¿no? Es decir, ese componente es un componente constitutivo, lo llamaríamos el teatralismo, ¿no? En contra del ilusionismo. Este término teatralista es un término que usa un gran investigador, Gardner, ¿no es cierto? Que es un teórico bien interesante de los años 60, ¿no? Habla de la tendencia ilusionista y la tendencia teatralista, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos que pensar que son épocas diferentes, usos diferentes, ¿no? El metateatro, por ejemplo, lo encontramos como constante en toda la historia del teatro, pero con funciones diferentes, ¿no? Entonces, tal vez, Gustavo, no sé si será nuevo en el documental esto, pero sin duda debe tener una función distinta. ¿Sí? Sí, igualmente acordate que, por ejemplo, el Teatro San Martín hace un montón que viene haciendo este tipo de producciones de detrás de escena. Desde hace mucho, mucho tiempo. Sí. Tiene un acopio muy grande de eso. De hecho, tenía un programa en el canal de la ciudad, que era el detrás de escena, que también muchísimos años. Sí. Carol, ¿vos de cuál hablas? Hablo de un documentalista de Brasil que se llama Eduardo Coutinho, que tiene una película muy, muy rica que se llama Jogo de Cena. No sé si la conocen, pero no. Él juega con eso porque tiene actrices muy, muy conocidas en Brasil que hacen televisión, y artistas que no son tan conocidas y personas comunes. Y ellas cuentan historias de su vida, y en dado momento las historias se repiten y no sabemos quiénes son las dueñas de las historias. Y pienso que es un documental muy interesante para pensar esa idea de la transteatralidad y del cruce entre la vida y la ficción. Exacto. Un eje posible de trabajo
Te agradezco mucho el dato, Carlos, ya me lo anoté, lo voy a buscar, espero encontrarlo. Ahí lo puse en el chat, Jorge. Excelente, excelente, buenísimo. Digamos, un eje muy interesante sería, entre otras cosas, plantear, por ejemplo, cómo está jugando hoy todo este tema, ¿no? Esta autorreflexividad, ¿no? Por ejemplo, esa famosa expresión de Barthes en los años 90, pleno menemismo, digamos, el gran estallido de la sociedad del espectáculo, ¿no? El gran estallido del concepto de simulacro, ¿se acuerdan? Muy en relación a la posmodernidad, el concepto de asesinato de la realidad, ¿no? Y Barthes, por ejemplo, proponiendo una reflexión sobre la actuación de los políticos y la actuación de los actores por contraste, ¿no? Diciendo que realmente no hay, dice que frente a los políticos argentinos no hay cómico que aguante, dice Barthes, ¿no? Fíjense que nosotros podemos encontrar reflexiones sobre la relación de actuación de los cómicos y de los políticos, etcétera, pero no vamos a encontrar este tipo de reflexión porque se está resignificando a partir del tejido social del neoliberalismo, ¿no? Un conjunto de fenómenos políticos, culturales, que eran muy distintos en los años 80, por ejemplo, ¿no? Y también van a ser muy diferentes cuando aparezca la web, fundamentalmente a partir del 2000, ¿no? El momento de gran eclosión de la web. Entonces creo que también tenemos que recurrir a la idea de los sistemas complejos, ¿no? Que esto es una gran crítica para hacerle a la historia del GTA, ¿no? Que cuando Pelletieri habla de sistema, habla de texto modelo y habla de texto modelo teatral, ¿no? O sea, un dramaturgo, una puesta en escena, y en realidad los modelos son mucho más complejos, son polisistemáticos, ¿no? Pueden estar fuera del teatro también, ¿no? Esto, bueno, lo que nos dice es que, como decía Natacha antes, estamos todo el tiempo replanteando epistemológicamente las bases de producción de conocimiento, ¿no? Y por eso también nosotros estaríamos diciendo, no estoy entendiendo el espectador en términos semióticos teatrales, como Marco de Marinis, sino estamos pensando en la continuidad, la liminalidad entre, digamos, expectación social, expectación poética y transexpectación, como un fenómeno de complejidad inédito, ¿no? Que está bárbaro, pues nos va a permitir resignificar un montón de cosas. No sé, ya es solamente pensar la gauchesca, por ejemplo, y paro acá, paro con esto, pues si no nos vamos, pero ya solamente pensar que el modelo de la gauchesca, ¿no? Del acontecimiento teatral del Juan Moreira en el año 84 en pantomima y en el 86 hablado, el modelo teatral venía del teatro en la gauchesca. La verdad, no lo creo. Yo pienso que hay que pensar en un polisistema mucho más complejo, donde lo que está circulando además en la sociedad son imaginarios, prácticas, representaciones, discursos políticos. Hay algo que excede tremendamente la cosa. Y una cosa es el gaucho unitario, otra cosa es el gaucho federal. Entonces, yo creo que habría que pensar, si vamos a hablar de sistema teatral, vamos a tener que pensar un modelo mucho más complejo, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o si les parece vamos cerrando. Hoy tenemos una tarde intensa en la escuela. Creo que va a ser muy interesante. Ojalá que salga todo bien por las comunicaciones, pero hasta ahora viene todo bárbaro. Lo que me gustaría es decirles nada más rápidamente, porque lo dije al principio, pero no estaban todas y todos. Primero va a estar Susana Rinaldi, después va a estar Graciela Borges, luego va a estar Anaí Yarovsky y finalmente va a estar Alejandro Viola,
O sea, 4 planetas totalmente diferentes, y creo que va a ser muy interesante ver el comportamiento de las y los espectadores en relación a esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Alguien quiere agregar algo? Pensé en una cosita cuando hablo que lees los periódicos y cosas como eso en busca de esos cruces entre la teatralidad y la vida, que hace algunas semanas acá en Brasil se basó para las medias una grabación de una llamada de Bolsonaro con un otro político, y las análisis de los periodistas de forma general era que eso era un teatro, porque Bolsonaro no hablaba como habla normalmente y que no era una llamada verdadera por eso. Pero hubo como una conmoción de análisis del discurso de Bolsonaro, de los dos políticos en general, y la palabra más oída era teatro, por cuenta de eso, de que no hablaban, no era una grabación de verdad. Claro, sí, sí, totalmente. Yo creo que la palabra está lexicalizada popularmente, ¿no? Incluso hay un bolero, ¿no? Muy bonito, que no me lo hagan cantar porque, no sé, ya sería mucho. Pero ¿Lo tuyo es puro teatro? Lo tuyo es puro teatro, digamos. La palabra teatro está legitimada en ese sentido, perdón, legitimada no, lexicalizada, ¿no? Popularmente. Pero bueno, nosotros creo que la usamos de otra manera, ¿no? Esta idea la sutilizamos viéndola desde un punto de vista más complejo y sobre todo separándonos de la idea de modernidad, ¿no? Buscando una problematización que va más hacia los orígenes del concepto de teatralidad, teatro, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que sí, es verdad, es cierto, tal vez sea una época en la que la palabra teatro es usada y abusada permanentemente. Y la palabra escena también. Vieron que a mí me pasó unos años atrás, cuando mi hija todavía vivía aquí en mi casa. Ella estaba estudiando la materia sociología y yo la escuchaba hablar y decía, está hablando de teatro. O sea, está estudiando, porque era la escena social, los actores sociales, digamos, los escenarios políticos, o sea, toda una terminología que venía de la teatralidad, ¿no? Pero creo que no habría que perder de vista esta idea de la precuela, ¿no? De la precuela teórica. Y tampoco aceptar la demonización de la palabra teatro, ¿no? Como sinónimo de un empobrecimiento del fenómeno de expansión, ¿no? Para mí es una palabra. Y por eso hermosa. yo creo que hay que pensarlo en esta continuidad del pensamiento antiteatral, ¿no? Que se registra desde siempre. Sí, yo pienso lo mismo, Y después también se está dando un fenómeno, vieron esto que apareció, los nuevos libertarios, ¿no? Que también está apareciendo en la teatrología. Es interesantísimo el fenómeno de los nuevos libertarios, que usan una expresión muy fuerte, ¿quién me va a decir a mí, ¿no? Suponete, ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que pensar, ¿no? Bueno, y llevado a la teatrología, sería ¿quién me va a decir a mí qué es el teatro, qué no es el teatro, ¿no? Creo que es interesante en ese sentido la contradicción que aparece cuando uno dice no usemos definiciones, no usemos las palabras y al minuto que tenés que decir algo vas a usar las palabras, vas a tener que recurrir a herramientas básicas de comunicación, ¿no? Pero es un gesto muy común, se da mucho en los congresos ahora, ¿no? Suponete, vos le decís, bueno, pero cuando vos estás diciendo la palabra teatro postdramático, ¿qué quiere decir con lo aquí está? No, evitemos las definiciones. Pues sí. Bueno, pero tratá de darnos a entender qué es lo que está queriendo decir. No, por favor, no cosifiquemos, no ontologicemos. Eso es en términos epistemológicos, es una aberración.
porque cualquier término que utilicemos implica ya una toma de posición ontológica, ¿no? Si yo digo el teatro es lenguaje, ya hay un posicionamiento ontológico. Si yo digo... Ahí va como en línea cuando decimos no politicemos, de política no hablo, ¿no? En la misma línea, ¿no? El tipo de discurso. Sí, sí, por eso es interesante observar cómo dentro de la teatrología también está presente este anarquismo, digamos, pero que realmente no creo que tenga gran recorrido, no va muy lejos, ¿no? Suponete gente que te dice, no, evitemos las taxonomías, y automáticamente después que te dice evitemos las taxonomías, dice, bueno, el mundo se divide en 3 clases, vos decís, evitemos las taxonomías, y ahora le metes una taxonomía brutal enseguida, pegadito, deja pasar unos minutos por lo menos, ¿no? Pero bueno, creo que se está dando mucho ese fenómeno anarco-libertario, que por supuesto se desmiente enseguida, ¿no? Bueno, paramos acá, ¿les parece? Y nos vemos el próximo lunes. Nos vamos a comunicar a través de el aula virtual para ir ampliando ya la bibliografía, porque ya creo que vamos avanzando un poquito. Bueno, y enseguida nos vemos en el Zoom de la escuela, ¿eh? Les quería decir nada más que por a través del campus les acerqué un link de un documental sobre cartoon, y como creo que ese campus no lo están viendo, quería avisarles nada. Sí, bárbaro, yo lo estoy buenísimo. controlando todo el tiempo. ¿Cuándo mandaste eso, Maru? Hace como, cuando vino Cartoon, que me acordé que hablaba de la jardinería. Perdón, yo me retiro, voy yendo para el otro lado. Dale. Nos vemos. Bueno, después lo voy a revisar, porque la verdad que yo lo controlo todo el tiempo y no me saltó ese mensaje. Así lo Había compartimos. como algo de comentarios a la cátedra o algo, me dio la impresión de que nadie lo estaba leyendo porque no había más comentarios ahí en el chat o algún tipo de chat. Bueno, ahora lo reviso de nuevo. Muchas gracias por avisar. No, te da un besito, nos vemos allá. Nos vemos.